Hoy vamos a ver juntos con el tema de Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Vamos a buscar San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3. Nuevo Testamento, página 1185. San Lucas 3, versículo 2 hasta 6. Vamos a leer primero juntos. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 7 os leo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vamos a ver el tema de Juan el Bautista preparó el camino del Señor con la documentación. Primero, objetivos de aprendizaje: conocer que Juan el Bautista es el modelo de todos los cristianos que testifican del Señor. Y el 2, saber que no debemos rebelarnos ni buscar nuestra propia gloria al testificar al Señor. Espero que puedan preparar clases con estos objetivos y compartir un tiempo de comunión como hijos adecuados de Dios. Juan el Bautista es un profeta último que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Era un hombre que renunció a los deseos mundanos y dedicó su vida únicamente a la misión que le fue encomendada. Él fue enviado antes de Jesús, 6 meses antes. Estuvo viviendo en el desierto comiendo la miel silvestre y langostas. Podría parecer una vida muy miserable, pero estando en el desierto, él hizo lo que tenía que hacer, que es testificar de Jesús. Dedicó toda su vida para esto. Él testificó de Cristo para preparar la venida del Señor y dio bautismo con agua. Bautizando con agua, testificando del Señor, pero no quería glorificarse a sí mismo, sino que dijo que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aunque él bautizaba con agua, pero decía que el que viene después vendrá y bautizará con Espíritu Santo. Nosotros, aprendiendo de la vida de Juan el Bautista, tenemos que también revelar solo el Señor en nuestra vida y dar testimonio solo de Él. Y del nacimiento de Juan el Bautista podemos ver en San Lucas 1, versículo 5 a 80. Juan, transliteración griega del nombre hebreo Ioanna, que significa Jehová es misericordioso, que Dios es misericordioso. Sus padres eran demasiado mayores para concebir, pero él fue concebido por la gracia de Dios. Vamos a ver San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Era estéril y de edad avanzada. Versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, lo que el hombre no podía hacer, Dios le hizo. Aunque era de edad avanzada, Dios le hizo concebir y le quitó la afrenta que tenía entre los hombres. Su padre era Zacarías, sacerdote de la clase de Abías, y su madre Elizabeth. Los dos eran justos ante Dios sin defecto. Por la fe de los padres fueron udizados por Dios. Y Zacarías, haciendo el oficio de sacerdote,
entró en templo y en ese momento un ángel le apareció a Zacarías sobre el nacimiento de Juan. Y Zacarías escuchó esa palabra, no pudo creer al momento, por eso fue castigado por Dios de no poder hablar. Pero después de ser castigado, fue concebido un hijo y nació el hijo. Y en ese momento puso el nombre de su hijo Juan. Y las personas decían que nadie de tu familia se llama Juan, ¿por qué le pone ese nombre? Y Dios le quitó el castigo. Y nació el hijo utilizado por Dios. Juan el Bautista fue utilizado preciosamente por Dios. Juan el Bautista podemos ver que tiene unos apodos a través de los cuales podemos conocer qué es lo que hizo en su vida. Por eso hice un resumen. Número 2. Los apodos de Juan el Bautista. Juan fue fiel en su ministerio y los apodos que le dieron reflejan su vida. Por eso vamos a ver esto. Primero, el último profeta, utilizado por Dios. San Mateo 11, versículo 10 a 13, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, es decir, que Juan el Bautista es el último profeta. Y siendo el último profeta, lo que hizo es testificar que el protagonista de la Biblia que habla del Antiguo Testamento, que es Cristo, preparó el camino de él. Segundo, B. El que prepara el camino del Señor delante de él fue el Juan Bautista. San Mateo 3:3. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era el que preparó el camino del Señor. En San Juan, capítulo 3, versículo 24 a 28, versículo 28 dice: Vosotros mismos me sois testigos de que dije, leamos juntos, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es decir, que Juan decía que yo soy enviado delante de él. Decía que es necesario que él crezca, pero yo mengüe. O sea que él vivió una vida que preparó el camino del Señor. C. El que clama en el desierto. San Marcos, capítulo 1, versículo 2 a 3. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y luego dijo: el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Juan el Bautista clamó fuertemente en el desierto. ¿Y qué es lo que clamó? Vamos a ver San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 23. San Juan 1, versículo 23. Leamos juntos. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Él clamó en el desierto. Cuando la Biblia habla de desierto se refiere a este mundo también. Es decir, que vivía una vida que clamaba en este mundo. Tenemos que aprender su vida. Juan el Bautista era la persona que clamaba en el desierto. D. El que llama al arrepentimiento. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, pero para que los pecadores puedan encontrarse con el Señor, primero hay que saber que uno es pecador y querer volver al Señor. Juan el Bautista hacía ese papel. En San Mateo 3 habla sobre Juan Bautista diciendo que él predicó en el desierto de Judea. Vamos a ver San Mateo capítulo 3. San Mateo 3, San Lucas 3, está hablando sobre Juan Bautista.
Vamos a ver San Mateo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicó. Es decir, justo antes de la venida del Señor, él predicó sobre arrepentimiento. El Señor cumplió el Evangelio para llevarnos al cielo, pues antes de su venida tenemos que arrepentirnos. Por eso si vemos los versículos 5 a 11, había mucha gente que venía para ser bautizados por él, arrepintiéndose de sus pecados y fueron bautizados. Los fariseos y saduceos vinieron a él también. En ese momento les reprendió: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11, vamos a ver aquí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice que os bautizo en agua porque el que viene tras mí, que es el Señor, más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y con la parábola de trigo y paja dijo que arrepentíos. Está llamando al arrepentimiento de Juan Bautista. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, hay que explicar por qué hay que recibir la salvación. Si no existe muerte, si no existe juicio, no hay razón para recibir la salvación. Pero la muerte seguramente vendrá a nosotros y el juicio después de la muerte. Por eso tenemos que recibir la salvación. Tenemos que predicar esto. Era un hombre humilde. A través de su aspecto podemos saber que el mensaje que predica tiene fuerza. Y al contrario, a través del aspecto de la vida de una persona soberbia o engañosa, entonces su mensaje también será distorsionada. Por eso, en los 4 libros de Evangelio podemos ver que Satanás levanta muchos pleitos contra Jesús. Es para hacerle caer. Pero sin embargo, Jesús, ni con palabra ni con sus acciones, hizo contrario como su vida. Igualmente Juan el Bautista, para predicar el Evangelio, él no aprovechó la libertad que tenía. Podía hacer todo, pero no lo aprovechó por Evangelio. Vivió una vida santa. Y esa vida santa hizo revelar quién es Dios, cómo es Dios. Igualmente, a través de la vida de Juan el Bautista, podemos ver que era humilde. Nosotros decimos que hay que predicar con nuestra vida. Especialmente los profesores. ¿Cómo actuamos ante nuestros alumnos? Podemos decir que tenemos que amar a los alumnos con el amor del Señor para que a través de mí pueda revelar amor de Jesús, amor de Dios, la gracia de Dios. Este Juan el Bautista predicó sobre arrepentimiento, llamó al arrepentimiento, predicó de Jesucristo en el desierto, pero en medio de esto no se glorificó a sí mismo, no hizo que la gente adorara a él, sino que él vivió humildemente. Aquí en San Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno de desatar la correa de calzado de Jesús. San Juan 3:30, leamos juntos: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él estaba muy claro qué papel tenía. Por eso, en lugar de testificar de sí mismo, vivió fielmente para testificar de protagonista Jesús, que vendrá después, que es necesario que él crezca. Por eso, mientras bautizando con agua, testificó de Jesús, para que se arrepintiesen, para que volviesen al Señor. En nuestra vida también tenemos que ser humildes, ser la sal, ser la luz
como el grato del Señor y testificar como Juan Bautista al Señor. La letra F, el que bautiza con agua. En San Marcos 1:8 leamos juntos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Él bautizó con agua. Y San Mateo 3, vinieron mucha gente para ser bautizados por Él. Juan bautizó con agua. Pero este bautismo no se refiere a la salvación, sino es para que se arrepintiesen. G. El que dio testimonio del Señor. Era Juan el Bautista. Por eso él dijo, he aquí, ¿no? Señaló. En San Juan 1, versículos 6 a 8 dice, vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan 1, versículos 6 a 8. Os leo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso él testificó de la luz. Fue enviado. Pues Juan el Bautista testificó del Señor. ¿Cómo? En versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, así dijo, ¿no? No dijo que mírame a mí, sino que testificó a la persona que tenía que testificar. Dijo, he aquí, señalando al Señor. Nosotros también, sirviendo como profesores, compartimos comunión con los alumnos, dormimos con ellos, servimos, compartimos con ellos, pero ese tiempo no es para sembrar el yo a los alumnos, sino que atrás de mí, he aquí, mira. Hay que enseñarles del Señor, que yo también les sigo al Señor, vosotros también seguid al Señor. Ahora hay que seguir al Señor, mira la cruz. Ese es el papel de los profesores. Si los profesores están obsesionados con la popularidad, entonces los alumnos no verán al Señor, sino verán a mí mismo. Los profesores somos personas que predicamos la palabra del Señor a los alumnos. Uno mismo no hay que ser llamativo, sino tenemos que predicar del Señor, como Juan el Bautista dijo, he aquí. No a mí, sino al Señor. Mira al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En versículo 36 también dijo, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Por eso testificó del Señor para que la gente mirara a Él. Intentaba predicar a Él. Por eso nosotros, siendo profesores, también debemos testificar del Señor a los alumnos para que miran al Señor. Tenemos que esforzar en esto. Página 3. H. El que habitó en lugares desiertos. Juan el Bautista, en San Lucas 1:80, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, es decir, que estuvo en el desierto. Creció físicamente, pero también se fortalecía en espíritu. Por eso crecía el niño en espíritu. ¿Qué significa esto? Que mientras creciendo no solamente crecía físicamente, sino que también reconocía qué es lo que tenía que hacer. Es decir, que él reconocía su autoidentidad. Por eso pudo estar en el desierto. En el desierto, ¿qué significa que estuvo en el desierto mientras vivía en Judea? No vivía una vida cómoda, abundante, sino que estando en el desierto de Judea, aislado de la ciudad, podría sentirse solo, pero vivió allí porque él sabía lo que tenía que hacer, meditaba en su papel, oraba a Dios en su vida. Por eso él preparó el camino de Mesías en su vida. En todo su proceso de crecimiento, él preparó para preparar el camino de Mesías. Nuestros alumnos también deben ser como Juan Bautista. Mientras crecen hay que crecer en espíritu, a través de la palabra oración, en la comunión. Hay que ser fortalecido en espíritu
y vivir en este mundo como desierto, a través de una vida entrenada por Dios, preparar a ser utilizado por el Señor. Para esto hay que compartirles bien comunión. Mientras viviendo en el desierto, él estaba vestido no de lino fino de una ropa elegante, sino que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, así decía en San Mateo 3:4. Podría ser un vestido adecuado para el desierto porque hay mucho polvo, hace frío. No hace falta vestirse de una ropa muy elegante. Él vivía una vida muy simple, comiendo langostas y miel silvestre. Langosta era una comida que comían los pobres cuando no tenía comida. Pero comiendo langostas y miel silvestre para nutrición. Él también podría comer la comida caliente en casa y vivir una vida cómoda en una cama cómoda, pero no. Sino que a través de esta vida, él estaba preparándose para ser utilizado por Dios. Nosotros también. Podemos decir que estamos viviendo en el desierto, estando en el desierto, pero tenemos que examinarnos que estando en el desierto estoy siendo entrenado o estoy en el desierto pero edificando una casa espléndida, en una cama cómoda. Hay que examinarnos. Por supuesto, no quiero decir que vivamos en la calle, sino que hay que tener un corazón contento y vivir una vida santa como hijos de Dios. Por eso, compartiendo comunión con los alumnos, hay que decirles que no se han quitado sus corazones con las cosas mundanas, sino que ante la palabra de Dios sean preparados en esta última época, que sean sabios. ¿Y con qué corazón ministró Juan el Bautista? Dice que con el espíritu del profeta Elías. Con la profecía del Antiguo Testamento, él preparó el camino del Señor. Aquí en Malaquías 3:1 profetizó sobre él. Y Malaquías 4:4-6, vamos a leer juntos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Os enviaré el profeta Elías. Con el espíritu de Elías preparó el camino del Señor. Juan recibía preguntas diciendo, ¿tú eres Cristo? Y decía, yo no soy Cristo. Tampoco soy Elías. Porque Elías no era, porque era Juan, ¿no? Pero Jesús testificó de él diciendo en San Mateo 17, versículo 10-13. Vamos a leer juntos en la documentación. Os leo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo de Hombre padecerá de ellos. Leamos juntos 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero la gente no le reconocieron. O sea que le trataron como querían. Trataron a Juan como querían. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, con el espíritu de Elías, que tendría que ser también nuestro corazón en la hora de predicar el Evangelio. Número 3. La muerte de Juan el Bautista. Él ha sido fiel testificando del Señor, pero al final de su vida fue encarcelado por haber prendido a Herodes por sus pecados y fue ejecutado por Herodías. Por reprender el pecado de Herodías, porque Herodes tomó la mujer de su hermano, que era incorrecto, pero
Me hace pensar que, por supuesto, es una cosa que necesita arrepentirse, pero si él hubiera centrado más en la misión de predicar el Evangelio, lo importante es, como aquí dice en Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo. Juan el Bautista podría ser que había sobrepasado un poco, por eso fue encarcelado, pero que bajo la providencia de Dios, la época de Juan el Bautista se acabó y que el Señor empezó a obrar y que a través de Jesús fue testificado y por eso el papel de Juan el Bautista ya se acabó y por eso le llevó el Señor. Número 4. Vamos a pensar sobre las lecciones. A través de la vida de Juan el Bautista vamos a pensar que el aspecto de Juan el Bautista debe ser nuestro aspecto. Primero, la vida pura de testigo es muy importante. En San Marcos 1:6, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Un profeta podría ser respetado y vivir una vida muy cómoda ante el pueblo, pero sin embargo, él no aprovechó el ambiente que tenía, sino que desde pequeño vivía en el desierto y fue entrenado. Y en medio de esto fue utilizado preciosamente por Dios. El profeta Samuel nació de su madre Ana y por el voto de Ana fue enviado al templo y vivió desde pequeño en el templo. Sin embargo, asombrosamente, los dos hijos de sacerdote Elí, Ofni y Finés, eran hombres impíos, pero Samuel, creciendo en el templo, creció ante Jehová y servía a Jehová. Fue utilizado grandemente por Dios. Desde pequeño creció así. En su vida servía a Dios y por eso fue utilizado por él. David también fue ungido mientras pastoreaba ovejas en el campo. El profeta Samuel vio a su hermano mayor de David, que era una persona digna de ser ungido por Dios, pero Dios dijo que Dios no mira la apariencia sino el corazón. Y llamó al último hijo, el pequeño, que servía a Dios, confiaba en Dios, Dios lo vio y lo utilizó. David pastoreó ovejas, es decir, que no vivía una vida cómoda. Y la vida diaria de Juan el Bautista también no vivía una vida de comodidad y tranquilidad, sino que para testificar del Señor, él se sentía satisfecho con cualquier comida, con cualquier bebida, se contentaba. Comía langostas y miel silvestre, solo como medio para prolongar su vida, más que por la dulzura de sus labios. Él se vestía de pelo de camello, un aspecto muy miserable, pero que era muy adecuado para ser voz que clama en el desierto. Y si él hubiera vivido como los gobernantes o líderes religiosos en esa época, entonces su reprensión seguramente no podría llegar en sus corazones. Pero sin embargo, él siendo el mismo profeta, o mejor dicho, más que profeta, fue reconocido por el pueblo, pero sin embargo, él no vivía como los gobernantes de esa época, sino que vivió para predicar más puramente, más santamente el mensaje que tenía. Y por eso en nuestra vida también debemos vivir una vida adecuada para nuestra misión. Y para esto, lo primero, tenemos que reconocer qué es nuestra misión en nuestro corazón. Tenemos que enseñar a los alumnos desde pequeño. Por supuesto, hay que hacerles recibir la salvación, conocer la Biblia, conocer a Dios, recibir la salvación. Y en la época de secundaria, después de recibir la salvación, hay que enseñarles lo que tienen que hacer como el pueblo de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay que ayudarles a vivir una vida de testigos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que vivir una vida que guarden el mandato de Dios. Como el apóstol Pablo dijo que
De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta misión hay que sembrarlos en el corazón de los alumnos. Este es el papel de los profesores. Y después de sembrar la misión, también hay que enseñarles la vida digna de esa misión. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios, ampliar el reino de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por eso que nuestros alumnos hay que participar de todos los aspectos en Evangelio, ser partícipes de Evangelio. Hay que hacer que los alumnos reciban la salvación, estar pegado en la comunión, que puede ser un objetivo, pero también con un objetivo grande de que sean obreros de Dios. Y para esto hay que ser alumnos que predican Evangelio. Hay que preparar el camino del Señor, testificar al Señor. Y para esto hay que vivir una vida digna y cooperar juntos para el bien, para el Evangelio. En la vida de Juan el Bautista vivió una vida pura. Él había recibido la regla nazarea. En San Lucas 1, un ángel le enseñó las reglas nazareas. ¿Y cuáles son esas reglas? En Números 6, versículos 2 a 8, vamos a buscar Números, capítulo 6. Números 6. Las reglas nazareas menciona en Números capítulo 6, versículo 1 a 8, que se puede dividir en tres. Primero, se abstendrá de vino y de sidra. ¿Qué significa vino y sidra? Es decir, felicidad carnal, es decir, la templanza. Y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, no corte el cabello. Es decir, que niegue su pensamiento y que sigan la voluntad del Señor. El tercero, no se acercará a persona muerta, aunque sea padre, madre o hermano, que no se contaminen de esto. ¿Qué significa esto? Que no sean llevados por la pasión humana, sino que sigan solamente a la palabra de Dios. Y la razón de por qué hace estas reglas nazareas está escrito en versículo 8, leamos juntos. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Siendo santo de Dios hay que vivir santamente, y aparentemente se mostraba de esta manera. Para llevar una vida que testifica de Dios necesita una vida santa, recordando las reglas nazareas. Y ejemplo real es la vida de Sansón. Por eso tenemos que compartir con los alumnos que la vida de ellos también deben de recordar la vida de nazareas. Segundo, ¿me estoy convirtiendo en una voz que clama en el desierto? Juan el Bautista dedicó toda su vida para dar testimonio del Señor. Puede ser una gran lección para nosotros. Él dedicó totalmente para testificar del Señor. Desierto es este mundo. La voz que clama en el desierto. ¿Qué es lo que testificamos? La voluntad de Dios, el Evangelio. Esa buena noticia tenemos que anunciar. Tenemos que anunciarla a este mundo, como el Juan el Bautista, tenemos que testificarlo. Si Juan el Bautista se hubiera caído en su popularidad, entonces, cuando los discípulos le preguntaban ¿quién es Cristo?, él podría decir, no miran a Cristo, síganme a mí. Pero sin embargo aquí, en la página 5 abajo, en San Juan 1, versículo 35 a 37, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús y no les volvió a llamar. En la vida de Juan el Bautista podemos ver que él testificó del Señor. Por eso, esta vida que testifica del Señor hay que aparecer en la vida de los profesores y también en la vida de los alumnos. Y página 6. Juan clamó en el desierto, pero ¿con qué corazón? Con el espíritu de Elías. Con el espíritu de Elías. ¿Qué es el espíritu de Elías?
que vuelvan al Señor, arrepiéntense. Ese corazón misericordioso. Ese corazón de desear que ellos vuelvan al Señor. Por eso les reprendió de pecado, para que se arrepintiesen. El arrepentimiento debe hacerse antes del bautismo del Espíritu Santo para perdonar los pecados. Cuando escuchamos la palabra, hay gente que dice que quiere decir la salvación. Dice que es salvo, pero vuelve al mundo otra vez. Pero me hace pensar si realmente han arrepentido de verdad. Entre los alumnos puede haber personas que aparentemente son salvos, están en la comunión, pero que en su corazón piensa que cuando termine mi época de estudiante volveré al mundo. Puede haber alumnos así, pero hay que hacerles que reconozcan al Señor de verdad y volver su corazón a la palabra. Que sean discípulos verdaderos. Para esto tenemos que examinarlos bien, orar por ellos, compartir comunión con ellos. Por eso los profesores tienen que tener el corazón de Esdras, que lloró amargamente viendo al pueblo cometiendo el pecado. En Esdras 10 dice, ¿no? Que lloró amargamente. Rascó sus vestidos como si hubiera pecado él. Así lloró amargamente. Nosotros también, cuando vemos el pecado de ellos, no hay que reprenderlo, señalarlo, sino que llorar con ellos, orar con ellos para que se arrepientan y vuelvan al Señor. El apóstol Pablo dijo que deseaba él mismo ser anatema, separado de Cristo, y que sus hermanos y parientes sean salvos. Con ese corazón, con ese espíritu de Elías, clamó en el desierto. Nosotros también tenemos que clamar en nuestra clase para que seamos la voz que clama en el corazón de nuestros alumnos. Página 9, número 3. ¿Estás viviendo como quien prepara el camino del Señor? Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Yo bautizo con agua, pero el que viene tras mí bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así clamó fuertemente para que se arrepintiesen. Él clamó la luz, preparó el camino del Señor, hizo que muchos vuelvan al Señor. Él fue utilizado por Dios. Nosotros también tenemos que preparar el camino del Señor. Cuando predicamos evangelio a los incrédulos, a esto llamamos que aramos el campo, ¿no? Para que podamos sembrar evangelio. Para esto hay que orar y predicar fuertemente la palabra del Señor. A nuestros alumnos que no son salvos también, tenemos que hacerles que acepten al Señor en su corazón y los salvos puedan vivir como salvos, reconocer al Señor como su Señor de la vida y vivir una vida santa. Entregar su vida como sacrificio vivo. Para esto tenemos que compartir comunión con ellos. En la época de Jesús, él siendo último profeta, como una voz que clama en el desierto, con el espíritu de Elías, proclamaba el arrepentimiento. El que bautizó como el Juan el Bautista, necesitamos el segundo Juan, tercer Juan Bautista. Y este tiene que ser nuestros profesores y también nuestros alumnos, que sean segundo y tercero Juan el Bautista, que predica y prepara el camino del Señor. A través de este tema espero que puedan compartir mucha comunión. Y por eso, como el último corredor del Evangelio, como una voz que clama al mundo, con el espíritu de Elías, proclama el arrepentimiento y tomar a los discípulos. Tenemos que vivir una vida como Juan el Bautista en nuestro tiempo. San Mateo 28, versículos 19 y 20, leamos juntos y terminamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos envió a este mundo. No nos dejó solos, sino que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Recordando esa promesa, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y como el Juan Bautista que preparó el camino del Señor, tenemos que testificar del Señor con nuestra vida que agrada al Señor. Hoy vamos a acabar aquí, oremos juntos. Señor, gracias. Hoy hemos pensado con el tema de Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Ayúdanos a los alumnos y también a los profesores que puedan recordar la vida de Juan Bautista que clamó en el desierto. Ayúdanos a ser obreros preciosos que predican el Evangelio en este mundo. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.